Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que estén bien porque hoy vamos a comenzar otra video crítica, pero esta vez vamos a criticar a Transformers One de nuevo, pero demostrando sus virtudes y sobre todo sus falencias, tanto narrativos como de los personajes, sobre todo su desarrollo que quedó mucho que desear por todo lo que es la duración de la película, pero vamos a comenzar con eso. Preparen sus botanas porque esto va a ser largo. ¡Comencemos! Un punto muy bueno que le reconozco en esta parte de la película son los personajes. En serio, los protagonistas como Orion Pax y D16 tienen un excelente desarrollo. Bueno, en solo esos dos, pero en verdad, B127 deja mucho que desear. Dejaré que yo les explique a detalle la verdad. Estos dos personajes son muy buenos, hasta mejores que sus contrapartes que se van a convertir en el futuro, en serio. Demuestran que tienen una amistad genuina, tienen sus diferencias y perspectivas diferentes, debido al status quo de que ellos tienen que ser mineros y los que se transforman tienen ese privilegio de ser parte de la élite de Sentinel Prime. Sin embargo, otros personajes como Elita One y sobre todo B127 dejan mucho que ser, o sea, bien serio, es un personaje muy castrante y molesto, no tiene un desarrollo como los dos protagonistas que hemos visto, no, sigue siendo el mismo personaje charlatán que nunca va a parar de hablar. Y Elita One sí, tiene una evolución, pero al menos es poquito, pero faltó más para profundizar el personaje. ¿Es culpa de la duración? ¿Quién sabe? Debo admitirlo, la duración es importante para que así hagan un buen inicio, nudo y desenlace para la trama de una película. Es importante con eso para demostrar desarrollos de personaje, pero la duración de Transformers One es muy indignante porque en serio, solo dos personajes protagonistas lograron tal desarrollo. Pero los demás, ¿qué pasó con la guardia de élite? O sea, Starscream, Soundwave y Shockwave. Faltó profundizar en su pasado y su lío contra Sentinel Prime y sobre todo cuando servían ante los 13 Primes. En serio, no me cabe en la cabeza por qué los mismísimos 13 Primes no fueron aprovechados. Solamente Orion Pax y D16 tienen ese desarrollo gracias a ver a los mismísimos cadáveres de los 13 Primes. Y los Quintessons, en serio, los Quintessons sobran en esta historia. En serio, faltó profundizar en cada uno de sus sociedades, sus comandantes, sus soldados y cómo es que recogen eso del Energon. En serio, muchas preguntas y ninguna respuesta respondida por la mismísima película. Qué lamentable, porque si hubiera durado mínimo 2 horas hasta 3, hubiera sido excelente. Con eso hubieran desarrollado los personajes y la narrativa hubiera sido interesante. Ey, no se lo tomen tan mal. Solamente estoy resaltando los errores de estos tremendos guionazos que hacen elevar a los personajes a algo muy impredecible. O sea, los guionazos son buenos, satisfactorios para la narrativa, pero también afecta mucho en el desarrollo de ciertos personajes, hacerlos muy predecibles, como por ejemplo esto de D16 convirtiéndose en Megatron, o sea, poniéndose el nombre del mismísimo Megatronus Prime, y Orion Pax pues convirtiéndose en Optimus Prime al mismo tiempo que Megatron nace y se libera de la tiranía del mismísimo Sentinel Prime. En serio, incluso Alpha Trion mostrando los flashbacks en donde el mismísimo Sentinel Prime elimina a los 13 Primes fue bastante predecible y también ilógico, porque los 13 Primes se supone que son los más poderosos, los hijos de Primus, que tienen su esencia y su poder. O sea, es un tremendo guionazo demostrando que el villano es impredecible, pero al final de la película demuestra todo lo contrario, ser alguien invencible y a la vez patético. ¿A qué me refiero con invencible? Que no lo es, no es invencible Sentinel Prime, y fue bastante predecible su derrota al final de la película.
Sentinel Prime es un gran villano, lo reconozco, hasta la duración encaja muy bien. Sin embargo, cuando me refiero que es muy predecible, es sobre todo predecible hasta el inicio, el nudo y el desenlace. O sea, se demuestra que está actuando, que está aprovechándose las oportunidades. Incluso se ha aprovechado frente a ellos, o sea, a D16 y a Orion Pax, de que gracias a ellos motivaron a los mineros para que sigan trabajando muchas horas más, aprovechándose su ignorancia, viviendo en una mentira. Él se aprovechó de eso desde el inicio. Se demuestra que estaba actuando, que se está aprovechando de esa burbuja que ellos viven en Ayakon. Incluso el personaje aprovecha eso. Ese puesto de autoridad que les dio los Quintessons al haber traicionado los 13 Primes. No les hubiera gustado que Sentinel Prime, el mismo Sentinel Prime, hubiera contado la historia de cómo mató a los 13 Primes y cómo traicionó a Cybertron, sumergiéndolos en una burbuja en donde solamente los Transformers que tienen un cog de transformación pueden vivir muy bien, mientras que los demás deben vivir como esclavos y mineros en una burbuja de mentiras. Es muy lamentable este personaje. Me agrada, pero faltó más profundización de él. La animación es buena, magistral. En serio, le doy muchos aplausos a los que participaron en esto, en el ámbito y en el apartado de la animación. Se agradece bastante, se ven mucho los brillos metálicos, las sombras, los contrastes de colores. En serio, esta película brilla por la animación. Si no les gusta mucho esto de que sea de corta duración, enfóquense en esto, en la animación. Porque en serio, esta película se esforzó bastante en ser una película animada. Aunque tenga un poco de presupuesto y no es más grande que otras blockbusters de aquellas épocas de las películas de Michael Bay, aún así se ve el cariño y el empeño en cada detalle de la película. O sea, todo en principio a fin. Se ve que esta película tiene momentos de batalla, momentos épicos, incluso en los momentos tranquilos, cuando los 4 protagonistas recorren cómo es verdaderamente Cybertron, cómo su fauna, su flora, cómo se ve Cybertron, las ciudades de Ayakon. O sea, todo es una maravilla, hasta incluso la estructura alta en donde está Sentinel Prime y gobierna ahí es magistral. Se merece mucho sus aplausos, en verdad se lo merecen mucho. Estoy contento con eso. La Guardia Élite tenía mucho potencial, en serio, todos los miembros, Starscream, Soundwave, Shockwave, incluso los Seekers, tenían esa oportunidad para brillar. ¿Y qué pasó? Solamente aparecieron en la mitad de la película, casi al final. Faltó mucho que profundizar en ellos, en cómo sobrevivían con la falta de Energon, con la escasez, y cómo le robaban los camiones al mismísimo Sentinel Prime y cómo es que estaban en contra. ¿Qué pasó con eso de que estaban en contra del mismísimo Sentinel Prime y su gobierno? En serio, son muchos misterios que dejan mucho en el tintero. En verdad, dejan mucho que desear la Guardia Élite. Todos podían funcionar, pero simplemente fueron personajes olvidables solamente para ser lamebotas de Megatron. ¡Qué lamentable! En serio, cuando me refiero a personajes secundarios, me refiero a los que son los mineros, en serio, los que van a ser los Autobots. En serio, dejan mucho que desear. Faltó ver cómo actuaban, cuáles eran sus personalidades, cómo es que se enfrentaban de eso de ser mineros, de que vivir con eso de que no tienen un cog de transformación. En serio, son muchas cosas, muchas preguntas que dejan en el tintero. Incluso los que sirven a Sentinel Prime o los que se pueden transformar, también faltó profundizar en ellos. No sé, una escena interactuando con Orion Pax y D16 burlándose o siendo intimidantes. O sea, faltó mucho eso. En verdad, los personajes secundarios son muy lamentables. Hasta los guardias del mismísimo Sentinel Prime no tienen ni diálogo, y los Quintessons, ni hablar, dejan mucho que desear.
Hablé muy mal de la película en algunos aspectos, pero resaltando lo poco rescatable de la película como su apartado animado y el desarrollo de personajes, eso demuestra que esta película tiene amor y empeño. Y si se hubiera desarrollado con una duración más amplia, desarrollando los personajes secundarios y sobre todo haciendo misterioso al mismo Sentinel Prime y sus acciones, hubiera sido brillante e interesante. Hubiera sido incluso la mejor película de Transformers. Hasta diría que es casi perfecta. Sin embargo, tiene muchas fallas, como sus guionazos, e incluso hacer a Sentinel Prime muy predecible en su actuar y en sus acciones. En serio, faltó mucho eso. Hasta hizo predecible la transformación de Optimus y Megatron en enemigos y rivales. Qué lamentable. Pero bueno, si quieren apoyar mi contenido, por favor suscríbanse y den like a este contenido. Apóyenlo. Es su decisión y son libres en eso.